Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué placer volver a encontrarnos con vos en este episodio número 6 de Conectados al Reino. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este podcast a dos invitadas que tengo para tocar un tema muy interesante, muy profundo, que creemos que, como siempre lo digo, va a bendecir tu vida. Les voy a pedir que se presenten, así ellas pueden, o ustedes pueden identificar quién es quién, con la voz, su timbre de voz. Muy espectacular. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Keren, soy venezolana, tengo 8 años viviendo en Buenos Aires, así que en esta oportunidad estamos grabando desde Buenos Aires y qué lindo poder estar en este tiempo entre amigos, tomándonos un café, tomándonos un tecito y lo más importante, compartiendo de Cristo, compartiendo del Señor que brota de nuestros corazones y de su Espíritu Santo que como siempre se derrama a través de estas plataformas. Así que muy feliz por la invitación, Ever, gracias por habernos invitado. El placer es mío, Keren, gracias por saludar. Aquí con ustedes también se encuentra Jimena. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del momento en donde nos estés escuchando. Antes que nada, darles las gracias por abrirnos las puertas de su casa, de su trabajo, donde estén, y venir a compartir este momento, invitarnos a compartir este momento con ustedes. Gracias a Ever, a Keren, como decían, qué lindo compartir este tiempo entre amigos. Te invitamos a nuestra conversación de amigos, a nuestra charla. Qué hermoso poder compartir un tecito, un cafecito, como decía Keren, juntos en esta atmósfera y poder meditar juntos y comer juntos de lo que Dios ponga en nuestra mesa. Amén. Estamos tomando un tecito. Keren, ¿qué té estamos tomando? Bueno, estamos tomando un té a base de hebras negras con arándanos de la Patagonia y pétalos de rosas. No, perdón, este no es el de pétalos, este es el de ralladura de naranja, pero está riquísimo, un té de muy rico, muy de acá bueno. De una marca que no voy a decir. No nos patrocinan, así que no le decimos. Bueno, chicas, tengo un tema que el Señor ha estado inquietando mucho en mi corazón y creo que por algo el Señor las trajo para que sean partícipes de este podcast, y el tema es apartados para el Señor. Déjame decirte que el Señor ya te apartó, te predestinó, te escogió desde que antes que nacieras. Hay mucho más para apartar, hay mucho más para darle para el Señor. No solamente recibimos a Cristo como nuestro suficiente Salvador, sino que hay un mundo eterno en el cual nos podemos manejar y lleno de bendición, lleno de luz que nos hace andar en justicia, que nos hace andar en propósito. Si querés cumplir con tu propósito, este tema te va a ayudar en gran manera para poder alcanzar, para poder funcionar, para poder activar, para poder bendecir y funcionando justamente desde el lugar que el Señor ya te envió, con un diseño, con un propósito, con un llamado. ¿Qué les viene a la mente cuando les pregunto qué significa ser apartado para el Señor? Primero que nada, me viene justamente la vida de Jesús, ¿no? Él fue el apartado, así como dice en Primera de Pedro 1:20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Entonces, la verdad que primero que nada me viene Él. Sabemos que todos nosotros fuimos hechos a su imagen, a su semejanza, y la manera, por ahí creo que es un tiempo en que la Iglesia entre en un entendimiento que toda la manera en la que el Señor se manejó, en la que Él vivió, en la que Él fue llamado, en la que Él fue escogido, es la manera en la que todos nosotros caminamos detrás de Él. O sea, dice en la palabra que Él fue el primero en todo y nosotros lo seguimos. Entonces, creo que es muy importante y realzo esto hoy. Él es el primer apartado y para un propósito justamente. Vino para un tiempo y es tremendo porque acá en Primero de Pedro dice que si bien estaba apartado desde antes de la fundación del mundo, sí. Fíjense en que dice que para estos últimos tiempos vino. Y sabemos que se refiere, bueno, al momento en el que Él es introducido en la tierra, por así decirlo, ¿no? Él llega a la tierra. Pero qué tremendo que tanto tiempo que pasó, ¿no? En el medio.
Y me llama la atención esto, de cómo cuando hay un propósito del Señor para nuestras vidas, no importa el tiempo que pase, no importa las circunstancias en las que llegaste. Por ahí muchas veces decís, bueno, sí, yo quiero cumplir un propósito. Por ahí me estoy adelantando, ya estoy hablando de propósito, pero es con lo que conecto el ser apartado. Soy apartado siempre para algo más, ¿no? Si tengo que tomar acá Primera de Pedro, si tengo que tomar la vida del Señor, te digo, sos apartado para algo más, ¿no? Me vienen tantas cosas, Ever, la verdad que es un tema apasionante, precioso, porque para empezar nos podemos preguntar ¿de qué fuimos apartados? ¿No? Exactamente. Y justamente hay un versículo que ahora lo voy a buscar para compartírselos, pero dice que hemos sido apartados del mundo. Y qué tremendo que fuimos apartados del mundo para algo más. Entonces, creo que hay algo interesante que podemos enfocarnos por un lado y que te invito, ahí donde estás, que empieces, ¿no? Como a meditar junto con nosotros. ¿De qué fuiste apartado y para qué fuiste apartado? Y acá estaba abriéndote un poco esto de, no importa las circunstancias en las que llegaste, no importa el lugar en donde llegaste, quiero decirte que aún el Señor ya tuvo en cuenta eso. El Señor ya tuvo en cuenta eso. ¿No? Muchas veces decimos, sí, el Señor tiene propósitos para aquel que nació en una familia como de estas características, ¿no? O que tiene estas virtudes. Pero te quiero decir algo, cada uno de nosotros fue apartado con un propósito. Cada uno, desde antes de nacer, fuimos enviados a esta tierra con un propósito. Entonces, no importa en qué circunstancias llegaste, estás preparado para vivir lo que tenés que vivir, ¿no? Y un poquito, acá viene una palabra que por ahí para la iglesia es una palabra, a ver cómo decirlo, un poco escandalosa, por así decirlo. Hay diferentes posturas sobre esta palabra, pero está la palabra predestinado, que va pegadita para mí a la palabra apartado, ¿no? Y entre las dos yo haría predestinado, apartado, igual propósito, ¿no? Entonces creo que fuimos apartados para hacer, porque fuimos predestinados para algo. Así que si llegaste a una familia que por ahí fue dificultosa, por ahí en circunstancias físicas adversas, por ahí en situaciones financieras adversas, bueno, quiero decirte hoy que fue con un propósito. Fue para este tiempo que viniste. No hay nada que quede fuera de las manos del Señor. Vos fuiste apartado para algo. Nada está librado al azar cuando el Señor te diseña, nada está librado al azar cuando el Señor te envía. Dice en su palabra que somos una palabra enviada del cielo y no volvemos a Él sin antes haber cumplido por el cual fuimos enviados. O sea, cada uno de nosotros, tu vida, mi vida, la tuya, la de Jime, la de Keren, fue enviada con un propósito, fue enviada con un diseño. Y en ese diseño y en ese apartado y en esa concepción que el Señor ya nos predestinó y nos escogió y nos llamó y fuimos apartados para el Señor, aún desde el vientre de nuestra madre, como hemos leído muchas veces en la palabra, pero no lo estamos viendo o no lo estamos alcanzando a ver. Tiene que ver con justamente esto, ¿no? De por qué no estoy pudiendo alcanzar lo que el Señor dijo que yo tenía que alcanzar. Algunos son misioneros, algunos recibieron el llamado del misionero, otro el pastoral, otro el evangelismo, otro te dio talentos, dones, el Señor, para que los uses para bendecir al cuerpo, para bendecir a aquellas personas que aún no conocen, aún para manifestar la gloria del Padre. Pero ¿por qué no funcionamos? Apartado es sinónimo de ser santos. O sea, cuando decimos sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, está diciendo apartate porque yo me aparto. Es una elección el apartarse. No viene ni por talento, no viene por llamado, es una elección. Cada minuto que pasa, cada segundo que pasa, es una elección el apartarnos para el Señor. Es una elección, es una decisión el apartarnos. Sí, y es tremendo esto que están diciendo de qué fuimos apartados, o del propósito, o de que, justamente como dice la palabra en Efesios, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Entonces, qué tremendo esto que dicen ¿de qué fuimos apartados? Y es impresionante porque dice que fuimos apartados
porque Él nos envió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que nosotros directamente, nuestra concepción no está en este mundo. O sea, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y ahí se entiende mucho esta enseñanza de Yeshua, cuando dice que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, uniendo un poco lo que dices, Ever, Sí. respecto de que ser santos es ser apartados, es precioso ver que podemos vivir como personas que están en este mundo, pero que estamos apartados de todo el sistema espiritual que se mueve en este mundo, porque aún nuestra concepción y todos esos propósitos que mencionaste fueron engendrados, fueron concebidos antes de la fundación del mundo, y entonces después de la fundación del mundo es que fuimos enviados a la tierra. Y uniendo un poco esto con lo que dice Jimé de la palabra predestinación, que a veces asusta un poco a la iglesia, pero qué tremendo cómo podemos vivir como apartados, como separados, como consagrados, porque directamente no fuimos engendrados en este mundo, como dice Efesios 1:4 puntualmente. Wow. Esto que traes es tan tremendo, ¿no? Te digo que podemos hacer varios programas con este tema. Podríamos hablar todo un programa de qué es el mundo, cómo nos conectamos al mundo, cómo nos desconectamos del mundo. Y esto que decía Keren, ¿no? No fuimos nacidos de la tierra, fuimos nacidos del cielo. O sea, hay algo en nosotros que es mayor que lo que vemos, ¿no? Sabemos que el hombre está conformado por un cuerpo, por un alma y por un espíritu. Bueno, lo más grande que tenés vos es tu espíritu. Y qué importante conocerse. Y es tremendo porque el ser apartado, obviamente lo ligamos con la palabra santidad. Y muchas veces vemos a nuestros jóvenes, a los más pequeños en crisis y aún a los adultos, ¿no? En esto de santidad. Nunca llego, como que si fuera el antónimo de santidad fuera pecado. Y no es así. Justamente lo contrario a santidad es ser común. Entonces, ¿qué nos hace santos? Yo creo que nos hace santos primero conocer a Cristo, conocer a Jesús como el santo, porque como les decía al principio, de Él tomamos todo ejemplo, gloria a Dios que Él nos mostró cómo, nos abrió el camino, y después conocernos a nosotros mismos en esta identidad. Somos nacidos de arriba, tenés un propósito, tenés un llamado, tenés características por las cuales fuiste apartado. Y me gusta muchísimo leer la carta de los apóstoles, cómo ellos empiezan sus cartas. Vos fíjate la identidad clara, ellos se conocieron. Ellos realmente Yo te voy a leer solamente un ejemplo, pero te invito a que te puedas meter en la palabra y veas cómo ellos se presentan cuando saludan, ¿no? Mirá, por ejemplo, acá Pedro en Primera de Pedro. Dice, Pedro, un apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el designio de Dios. O sea, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Primero, cómo él se conocía. Yo soy Pedro, soy esto. Yo soy esto. Por determinación de Jesucristo, yo soy esto. Y a ustedes les digo, elegidos según el designio de Dios, ¿no? Qué importante tener la identidad bien firme para poder hablar de lo que es ser apartados. Exactamente. Creo que es vital saber quiénes somos y tener una identidad clara y tan visible de lo que realmente somos en Cristo. Es un tema también tan profundo hablar acerca de la identidad, que hoy no nos vamos a meter en eso, pero tiene que ver mucho el apartarse. El apartarse también trae una identidad. El sacar, justamente lo que decía Jimé, el apartarnos o el ser santos es separarnos de lo común. Se me venía algo que muchas veces lo usamos, es yo trabajo en lo secular. Trabajo en lo secular, tengo amigos seculares, pero en un hijo de Dios, en alguien que ha conocido a Cristo y que quiere seguir creciendo en Cristo, déjame decirte no sé, que quizás te suena como una mala noticia. Cuando conoces a Cristo no hay nada secular, porque vos sos Cristo mismo. Entonces no podemos separar lo secular de lo santo.
¿Qué te viene, no, Keren? Tremendo tema. Eso es un temazo porque justamente la Iglesia ha utilizado mucho lo que es la palabra secular para hacer una diferenciación de lo que es un trabajo, por ejemplo, en relación de dependencia con lo que es un trabajo dentro de la Iglesia, dentro de la congregación. Entonces, es como que la Iglesia misma sin querer se ha autoseparado del cuerpo de Cristo al utilizar la palabra secular. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno dice yo tengo un trabajo secular, yo estoy diciendo que mi trabajo en relación de dependencia no tiene propósito. Porque si es secular, es decir, es como por fuera de la vida de Cristo, entonces no tiene propósito. Pero si yo soy una con Cristo y Cristo me envió antes de la fundación del mundo, como venimos hablando, me envió con un equipamiento, me envió con un diseño, me envió con palabras, me envió con propósitos, todo lo que yo haga acá en el mundo y en la tierra tiene un propósito. Entonces ya el utilizar la palabra secular es como que nos estamos autocortando del cuerpo de Cristo. Y eso es muy importante traerlo a luz ahora. Porque quiero decirte, tú que estás escuchando, o las familias que nos estén escuchando, que todo lo que hacemos tiene un propósito. Ir al supermercado tiene un propósito, hablar con una persona que justo te encontraste en la esquina tiene un propósito. Entonces, es bueno que podamos tomar conciencia de que no nos separemos del propósito de Dios. Todo tiene un propósito y todo es importante. Es muy importante, por ejemplo, los hermanos que se dedican 100% a trabajar dentro de la congregación. Y gloria a Dios por eso y los bendecimos. Pero también es importante y es un enviado el que fue a trabajar a una empresa, a un colegio, a un lugar de transporte. También tiene propósito y también es importante porque hay lugares a los que tenemos que alcanzar, hay gente a las que tenemos que llegar. Entonces, es un temazo eso, Ever, que acabas de mencionar, porque a veces se quiere hacer como una diferencia y como una separación que personalmente no considero que sea correcta. Sí, no es correcta. ¿Por qué? Porque nosotros, una vez que aceptamos a Cristo, Cristo es en nosotros y nosotros en Cristo somos uno. Entonces, cuando nos empezamos a mover como hijos de Dios, como hijos entendidos, entendemos que estamos para separar luz de tinieblas. Nosotros somos la luz. Si no podemos esconder una luz detrás de una mesita de luz, como decía en la palabra, ¿no? Entonces, hay algo que podríamos hacer como un ejemplo muy gráfico para entender esto que estamos hablando ahora, para entenderlo un poco mejor. Ever, te hago una consulta. Cuando tú vas a comprar carne a la carnicería, por ejemplo, en ese momento, ¿tú estás separado de Cristo? No. No. Y como no estás separado de Cristo, quiere decir que esa acción de ir a la carnicería no es algo secular. No. Perfecto. Ahora, te hago una consulta. Sí. Cuando tú vas a trabajar, de lunes a viernes, en el horario que tú trabajas, ¿tú estás separado de Cristo? Me es difícil dejar a Cristo en casa e irme yo con mi viejo hombre, porque cuando yo acepto a Cristo, mi nuevo hombre está en mí. Rarísimo, ¿no? Eso. Claro. Es como que suena a que te pones la vestidura cuando entras a la congregación, pero cuando estás en el trabajo es como que si te sacas la vestidura, y no es así. Y es para crear conciencia de que no es así. Somos uno con Cristo. Entonces, a donde yo voy, yo soy los pies del Señor, yo soy las manos del Señor, yo soy los ojos del Señor. Y Cristo se va manifestando hasta lo último de la tierra, como dice su palabra. Exactamente. No podemos apartarnos de Cristo porque Él mora en nosotros. Mientras que Keren hablaba de esto, también pensaba qué lastimoso puede llegar a ser esta actitud en un hogar, ¿no? En padres donde hay niños que observan esta actitud en los papás. Muchas veces pasa esto de puedo ser santo en la iglesia como algo religioso, pero en mi casa no. Entonces, esa dualidad que ven los chicos forman niños religiosos, ¿no? Y muchas veces, ¿saben qué he visto que me pareció tan llamativo? Que los papás, tienen miedo a que sus hijos sean distintos a los demás. Ver si el niño se siente rechazado porque no está en la misma onda que sus compañeritos del colegio. Hay una falta de cultura, de santidad en la iglesia. Y qué hermoso que es un pueblo que se sabe diferente. Y hoy hay una tendencia que se ha creado en estos últimos
20 años especialmente. Desde 30. que se generaron las redes sociales, en teoría, en sí, ¿no? Y Porque te ha traído... diría que hasta un poquito antes. Yo me acuerdo me acuerdo un tiempo bisagra en donde de golpe ser evangélico, entre comillas, era todo una vergüenza, ¿no? Entonces como que se intentaba de tapar de yo soy diferente, que no se me note. Y hasta he escuchado gente decir, sí, yo soy cristiano, pero no soy de esos fanáticos. Yo puedo ir a bailar, puedo ir a tomar, puedo hacer la vida, hago la vida común. No soy de los fanáticos, no soy religioso, se llega a decir, ¿no? Y se confunde mucho la vida de santidad con ser religioso, entre comillas. Y la verdad que es un tema que a mí me preocupa hoy de la iglesia, porque ¿acaso no somos llamados a ser diferentes? Les quiero decir algo a los papás, no teman a que sus hijos sean diferentes. Que sus hijos sean diferentes los cubre y les da identidad. A mí me llama tanto la atención los pueblos como los musulmanes, los judíos. Ellos no tienen vergüenza. Ellos visten diferente, comen diferente, en sus trabajos son diferentes. Si tienen que pedir tiempo para poder hacer sus oraciones, ustedes saben que hay países donde, por ejemplo, los colegios les dan el tiempo para que los musulmanes puedan ir a hacer sus oraciones. Tienen salas especiales donde ellos pueden abrir sus alfombritas y tener ahí su tiempo de oración. A los cristianos no los ves pidiendo su tiempo de oración. Somos uno más. No nos diferenciamos. Vos vas por la calle y ¿cómo te das cuenta si alguien es cristiano o no? Tenés que estar usando el discernimiento espiritual para ver si le ves alguna luz prendida. Entonces, realmente creo que este es un tema que se liga sí o sí a la identidad, se liga a la cultura y también rompe muchos paradigmas y muchos que se han levantado en este último tiempo, ¿no? Como aún, Ever, esto de tengo que ser igual a, y se usa este versículo, Keren, recordámelo si podés, pero que cuando Pablo dice, con los griegos soy griego, ¿no? Con los judíos soy judío. Se usó este versículo para decir, bueno, con heavy metal soy heavy metal, ¿no? Con el pecador soy pecador, prácticamente estamos diciendo. No estoy hablando mal del heavy metal ni nada, pero es como que nos hemos hecho a la cultura del mundo en lugar de diferenciarnos de la cultura del mundo. ¿Y saben qué he notado? Que cuando la gente realmente necesita ayuda, recurre al que es diferente. No recurre al que es igual a todos. Y sin querer, en lugar de alcanzarlos, nos camuflamos en el medio del mundo. Y ya no nos diferencian. Y a la hora de pedir ayuda, la luz está apagada y no nos diferencian. Entonces, qué tremendo este tema. Nos llamo como iglesia. Yo aprovecho este espacio para soltar una voz y llamarnos. Somos lámparas. Tenemos que resaltar. Se nos tiene que notar. A veces nos da miedo el rechazo de la sociedad. Se nos tiene que notar, gente. No nos podemos esconder. No usemos la excusa de alcanzar a la gente para camuflarnos por temor al rechazo de la gente. También tiene que ver mucho con justamente algo a lo que vos mencionabas, Jimena, el poder marcar la diferencia, el poder ser diferentes a otros, no tiene nada que ver con lo religioso. El ser hijo de Dios no tiene que ver con la religión, todo lo contrario. El hijo de Dios va en contra de la religión, se levanta contra eso. ¿Por qué? Porque la religión te llena de estructuras, métodos, formas, maneras. No existe, todavía no hemos encontrado en ningún lugar en la Biblia que nos pueda decir, mirá, para ser próspero tenés que hacer estos 3 pasos. Si haces estos 3 pasos vas a ser próspero. No existe en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo. Y acá voy a marcar una diferencia. Nos llamamos muchos cristianos y para poder diferenciarnos entre cristianos y sanamente, quiero decirte, cristianos e hijos entendidos. El hijo entendido es el que sabe separar, el que se aparta, el que cuida de su relación con el Padre, el que cuida de su manera de seguir alimentando la relación con el Señor. ¿Sí? Los hijos entendidos se apartan, los hijos entendidos no tienen temor, no se avergüenzan del Evangelio, porque saben que el Evangelio es ellos mismos, es su vida tal cual, operando, hablando. Ahí la palabra clave, el Evangelio se vive, no es religión. Por eso también arrancamos diciendo, santidad no es lo contrario a pecado, ¿no? Muchas veces jugamos a los límites. ¿Hasta dónde es santidad? ¿No? ¿Hasta dónde es santidad? Y buscando la línea límite.
uy, eso es tan religioso, y es triste que vivamos esa vida. Vivimos atados a la religión cuando vivimos jugando a los límites. ¿Hasta dónde puedo llegar y qué límite puedo cruzar? Eso es religión. Eso es religión. Wow, qué Pero tremendo. cuando yo puedo vivir la vida de Dios como una fuente, como una relación que realmente surge desde mi interior, mi espíritu se despierta. No necesito que me digan hasta dónde yo puedo ir, ¿no? Realmente hay vida de Dios fluyendo en mí y no busco qué hacer, qué no hacer, qué pecar, qué no pecar. Simplemente vivo mi relación con Dios, vivo la vida de Dios que hay en mí. Eso es algo que marca una línea entre ser religioso y ser santo. Y realmente creo que es tremendo este tema que se está tocando, porque la Iglesia necesita romper el paradigma de lo que es la santidad y de lo que es el ser religioso, entre comillas. Sí, y mira, encontré un pasaje con respecto al tema que estábamos hablando recién de somos santos para hacer luz, y se nos noten. Los invito a que lean Primera de Pedro este tiempo, después de terminar de hablar con nosotros. Pero miren Primera de Pedro 2:9 lo que dice. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos santos, una, para Él, para posesión de Él, y dos, con un propósito. O sea, tenemos un propósito y un llamado. ¿Cuál es mi propósito? Ser suya. Ser su posesión. ¿Cuál es mi llamado? Ser luz. Anunciar quién es aquel. Entonces se me tiene que notar. La santidad se me tiene que notar, se manifiesta. El ser santo se manifiesta. Keren, me gustaría que brevemente nos comentes la diferencia que en tu vida, porque la hemos visto, marcó en tu trabajo, por ejemplo. El apartarse para el Señor y cómo ir uno rompiendo paradigmas, rompiendo moldes, romper moldes desde el lugar, desde el ser apartados, desde el ser hijos entendidos que entienden que son llamados para el Señor, que son apartados para Él. ¿Cómo lo vivís vos en tu trabajo, sabiendo que lo secular y lo cristiano no existe, sino que es uno mismo siempre? Bueno, yo creo que esta es una pregunta muy interesante la que me acabas de hacer, y creo que todo se fue dando en procesos. Creo que tiene que ver con conocer cada vez más al Señor y conocer cuál es su propósito. Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque venimos hablando y hemos mencionado muchas veces la palabra propósito. Y por ahí nos puede parecer a muchas personas algo inalcanzable, decir, bueno, ¿cómo sé cuál es mi propósito? Bueno, hay muchos pasajes que hablan de cuál es nuestro propósito, y si bien hay propósitos como hijos de Dios que somos todos, hay propósitos específicos, ¿no? Hay propósitos generales y propósitos específicos. Y con mi trabajo pasó algo muy, muy particular. Y lo lindo de esto es cómo Dios nos va hablando a medida, nos va hablando y nos va mostrando más su verdad y su propósito mientras más vamos desarrollando el oído para escucharlo. ¿Y por qué digo esto, Ever? Porque cuando yo entré a trabajar en el lugar en el que estoy, que serían casi 8 años, o sea, digamos, este es mi casi único trabajo desde que llegué a Argentina. Sí. ¿Dijiste oídos? Oídos. Después vamos a tocar algo. Guárdate esa palabra ahí en tu... Ya la retiré. En tu mente. Bueno, yo entré a trabajar en el lugar en el que estoy y yo siempre quería renunciar. Es tremendo. Sí. Yo siempre quería renunciar y yo ya estaba en Cristo. Y en ese momento, obviamente estaba comenzando con el Señor, me pasaba que todos los meses de mayo yo quería renunciar. Era como un ciclo que, no sé, pasaba el año y yo decía, bueno, me quiero ir, quiero buscar otra cosa. Me acuerdo de ver una vez que, bueno, y Jime también que nos está acompañando, una vez que fui literalmente como a 13 entrevistas de trabajo en 2 semanas. Wow. Me temblaba el ojo de los nervios que tenía. Estrés. Del estrés, literal. Y encima con la facultad y con el trabajo. Entonces, yo lo que veía es que el Señor no me dejaba irme del trabajo. Y en ese momento, sinceramente, el Señor no fue que me explicó por qué no tenía que irme, pero Él simplemente me retuvo en ese lugar. ¿Y por qué digo lo de el progreso de aprender a escuchar la voz del Señor? Porque en ese momento, hasta donde yo podía escuchar, yo sabía que si no me iba era porque Él no quería que me fuera, pero hasta ahí.
no tenía claro cuál era mi propósito en este lugar. Cuestión de que, bueno, fueron pasando los años, cambié de oficina, iba cambiando de posición y me pasó algo muy interesante. Perdón, que te corte. ¿Posición ascendente? ¿Posición horizontal? ¿Posición de qué? Ese es un temazo. Y acá voy, porque está buenísimo esto. Yo empecé ascendiendo, ¿no? Empecé ascendiendo un poco. Y después de que ascendí como a una posición muy divertida, muy linda, que tenía que ver con mi carrera, que me gustaba mucho. Entre paréntesis, yo trabajo en una agencia de marketing. Hay muchos creativos, publicistas, diseñadores, etcétera. En un momento, Dios me da una palabra ante un viaje que yo tenía que hacer. Yo me acuesto a dormir y le digo, Señor, yo necesito que me digas si tengo que si tengo que irme a este viaje o no tengo que ir. Y el Señor me dice que sí y me da una palabra específica de la Biblia respecto a esta respuesta de que yo tenía que viajar. Entonces yo en su momento no entendí qué significaba la palabra con el sí del viaje, pero me enfoqué en el sí. Bueno, cuestión para no hacerla muy larga, lo que pasó es que me cambian de posición y justo me dicen, Keren, vas a entrar en tu nueva posición cuando vuelvas del viaje. Quiere decir que al hacer yo ese viaje había un cambio también que estaba impactando en mi trabajo. ¿Y quieres saber cuál fue la nueva posición? ¿Cuál? Ustedes dirán, wow, ascendiste a senior, ascendiste a gerente de la agencia. No, lo más loco es que me pusieron en una posición que no existía, pero que, o sea, la crearon en ese momento para mí, pero que era fuera de todo lo que es el mundo del marketing. Dentro de la agencia estaba desarrollando otra posición, pero fuera del marketing. ¿Y por qué digo que es duro esto para los ojos del mundo? Porque el mundo publicitario es un mundo que tiene mucho ego. Entonces, al sacarme de esa posición y ponerme en la que el Señor me habló de antemano, yo pude ver que realmente nosotros no somos de este mundo, que nosotros no miramos las cosas como las mira este mundo, porque a los ojos de este mundo hubiese sido, la degradaron de posición. Claro. Pero a los ojos del Señor no, porque Él me dio la palabra antes de que se cumpla. Y ¿sabes qué? Ahí entendí que yo estaba en este trabajo con propósito. Y me ha tocado, y acá cierro, perdón si lo hago muy largo, pero me ha tocado hablar con amigos y gente muy querida que tienen como la concepción de que solamente las personas que tienen negocios propios son las que están, digamos, en trabajos de Dios, por así decirlo. Y ahí yo entendí pero lo entendí porque lo viví, que realmente el Señor me quiso en este lugar y me quiere en este lugar y tiene un propósito para mí. Entonces yo no puedo decirle al Señor, esto no tiene propósito porque no es personal, no es un negocio mío o no está dentro de la congregación. Entonces me parece tremendo el tema que estamos tocando porque hay muchas personas que están escuchando este podcast que por ahí trabajan en empresas y capaz nunca le preguntaron al Señor, ¿cuál es mi propósito en este lugar? Y quiero decirte que tu propósito es mucho más allá que el tener un sustento económico. Sí, creo que va muy, muy, muy de la mano con esto de que, ay, pastor, no sabe lo que me cuesta ayunar porque estoy trabajando y en mi trabajo todos son malos, somos pecadores, dicen malas palabras. Déjame llevarte a lo práctico lo que estamos hablando tan ricamente, pero te lo llevo a lo más práctico de lo más práctico que vos vivís en el día a día. No hay excusa para apartarse. ¿Por qué? Porque uno es el que marca el ambiente. Y si no estás marcando el ambiente, es que justamente estás faltando a la comunión con el Señor. El apartarse para el Padre, el apartarse para el Señor, implica que cambia ambientes. He escuchado y varias veces hemos escuchado a un pastor que dice, cuando yo subo un taxi y hay una música que no me gusta, como hijos de Dios también podemos decir, mire, señor conductor o taxista, apague la radio porque no me gusta la música o no me hace bien, o no tengo ganas de escuchar música. Y eso es gobernar también, eso es apartar. ¿Y qué estamos apartando? Tomo algo que dijo Keren, estamos apartando el oído. ¿De qué? De comer cosas que no nos edifican, de comer cosas que nos conectan a canciones que alimentan nuestra carne, nuestra humanidad, nuestra alma, nuestras emociones mal habidas. Si de pronto estoy en el auto y el taxista pone una canción de, cumbia, que habla de infidelidad, y de pronto yo que vengo o que mi matrimonio ha pasado por un proceso de una crisis de matrimonio, o estoy en un momento de crisis en mi matrimonio, y lo primero que va a hacer el alma va a ser,
tiralo todo y andate, ya está, deja tu casa, tu familia para hacer lo que vengan ganas. Y eso está mal, porque tu oído fue alimentado con algo que no venía del Señor. Exactamente. Y eso que estás diciendo de lo práctico es muy importante, pero ¿qué nos sostiene ante resistir en algún punto, o quizás no resistir, quizás no es la mejor palabra, pero sí saber que ellos se mueven de una forma y nosotros de otra? ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que nos hace saber que tenemos que impactar y cambiar el ambiente? Y saber que tenemos un propósito. Entonces, al principio, obviamente, la gente de mi trabajo hacía chistes, hacía cosas, y después es como que cada vez que decían una mala palabra decían, uy, perdón, está Keren. Y no es porque yo sea, su santidad. O la cascarrabia que dice, chicos, a mí no me digan malas palabras. No, marcas una diferencia con el hacer, con el ser, ¿no? Y ellos ya se sentían como medidos por la luz, pero uno no los está midiendo. Ese es el tema. Uno no está poniendo una vara al mundo visible, sino que el simple hecho de ser luz, como dice Jime, manifiesta la oscuridad. Y la oscuridad nunca viene a la luz porque justamente lo que hace es ocultarse para que no se vean sus obras. Claro. Entonces la luz mide a las tinieblas y por eso les pasa, yo sé que esto le pasa a mucha gente, de que la gente dice, uy, perdón, dije una mala palabra y estaba esta persona que es cristiana. Entonces, ¿cómo puede hacer uno para vivir apartado en lugares hostiles? Donde blasfeman el nombre del Señor, donde hacen chistes vulgares, fuera de lugar, donde hay infidelidad. ¿Cómo hace uno para vivir apartado del mundo en esos lugares? Uno, sabiendo que tenemos un propósito en ese lugar. Número 1, sí. Y número 2, que creo que tenía que haberlo dicho antes, ¿no? Número 1 en realidad sería conocer más el corazón del Señor, porque Él se duele. O sea, si yo me río de un chiste inapropiado, el Señor se duele. Y número 2, ahí sí vendría a saber que tenemos un propósito en Dios en este lugar. Acá creo que entra algo muy importante que Jimé nos va a poder ayudar a poder entenderlo de una mejor manera. ¿En qué sentido? En que Jimé ha estado trabajando durante mucho tiempo en un grupo misionero y que ha sabido mezclar estas dos cosas para poder alcanzar al no creyente. Pero yo sé que el Señor ahí fue marcándole una diferencia, ¿no? Diciendo, justamente algo que tocó recién fue, me hago heavy metal para alcanzar al de heavy metal. Y creo que ese es un concepto errado, me permito decirlo, es totalmente errado. No nos hacemos al heavy metal para alcanzar el heavy metal. El heavy metal quiere que sea alcanzado por nosotros y viene solo. ¿Por qué? Porque la luz es la que marca la diferencia. Y cómo una cultura te quiere dominar o someter. Una cultura, una forma o una metodología de evangelismo te quiere someter con tal de alcanzar a otros y quizás no era el propósito del Señor hacerlo de esa manera. Sí, tal cual. Pero de vuelta, ¿no? Tenemos que empezar a identificar como iglesia que hay cosmovisiones que se mueven y justamente acá entramos ya al tema de lo que es el mundo. El mundo está gobernado por ideas. Justamente es la visión que nosotros tenemos, la percepción que tenemos acerca de cómo el mundo es. Todo lo que nosotros hacemos está a través de, podríamos decir, la cosmovisión como aquello que son los anteojos que nos ponemos para ver la realidad. Es una manera bien gráfica de verlo. Wow. Entonces, a veces pensamos por ahí que como iglesia estamos libres de esto, pero no es tan así. Hay cosmovisiones que han gobernado a la iglesia también, lamentablemente. Y esto tiene que ver un poco con poner ideas humanas que se alejan del corazón de Dios. Que la reforma es y que es volver al diseño original. De volver todo a qué? A escuchar al Espíritu Santo para saber cómo movernos. Ha habido cosmovisiones que se han levantado a través de la historia de la iglesia que han marcado la manera de hacer las cosas. Una de las cosas que la iglesia hace es evangelismo. Y es algo precioso, o sea, el evangelismo es hablar de aquello que hemos recibido, es compartir a otros de las buenas noticias. Pero hemos usado estrategias y parte de estas estrategias han sido ideas nuestras, no cosas que el Señor nos ha dado. Y ahí es donde se vuelve peligroso. Y esto que comentaba Ever de hacerse a una cultura para alcanzarla es un poquito lo que yo hablaba al principio de lo que decía Pablo, con los griegos soy griego, ¿no? Entonces, bueno, si tengo que alcanzar a esta cultura, me hago a la cultura
para que no me rechacen y así entonces de a poquito, sutilmente, con valores, pero sin hablar directamente del Señor, voy alcanzándola. El tema es que es tan peligroso esto. ¿Por qué? Porque sin darme cuenta empieza a introducirse algo en la iglesia que es la mezcla. O en mi persona, ¿no? Sí, me refiero a la iglesia como a mí misma, yo soy la iglesia de Cristo. Entonces, a mí como iglesia se me empieza a introducir la mezcla. ¿Y qué es la mezcla? Bueno, son esas pequeñas sutilezas del mundo, de las ideas del mundo con las que me empiezo a familiarizar. A partir de eso empiezo a actuar en base a esas ideas. ¿Y sabes qué es lo tremendo, Ever? Que uno dice, bueno, ¿qué tiene de malo esto, no? Si todo me es permitido, o sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Exactamente. Y yo descubrí algo, que fue a partir de lo cual yo empecé a buscar la luz. No se trata de pecar o no pecar. El tema de la mezcla es que la mezcla funciona como si fuera un vendaje en los ojos del creyente, que de a poquito se van introduciendo, así como en los oídos se va introduciendo, y que me quita la capacidad de escuchar y ver a Dios. Entonces no se trata de peco o no peco, todo me es lícito, pero no todo te conviene. ¿Podés vestirte así? Sí. ¿Podés hablar de esa manera? Sí. ¿Podés cantar esas canciones? Sí. Todo te es lícito, no todo te conviene. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta toda esa mezcla te aparta de Dios. Dios es luz. Dios es luz. Entonces, para yo poder relacionarme con Dios, yo tengo que ser luz. Y vos decís, bueno, Jime, ¿cómo hago para saber si hay en mí mezcla o no? Yo te pregunto. Muy buena pregunta. ¿Cómo es tu relación con Dios hoy? ¿Sentís que Dios está como a un par de kilómetros o sentís que estás en Dios? ¿No? Acordate que sos santo. ¿Se acuerdan el capítulo que leí de 1 Pedro? Para Sí. Él, primero dice, para Él, para estar en Él, como posesión suya. Entonces, la santidad me da la garantía, o mejor dicho, el estar en Él me da una garantía de santidad. Y justamente todo esta mezcla, todo esto de no ser apartado, de no estar distante de lo que el mundo es, me aparta de Dios. Entonces es fácil. Yo, por ejemplo, había una época en la que escuchaba mucha música. Y tenía la teoría que la iglesia no hacía buena música. Entonces a mí me gustaba escuchar buena música, entonces no me quedaba otra que escuchar música que no hiciera la iglesia. Porque la iglesia hacía todo mediocre, no le salía bien las cosas, era mi teoría en ese momento. Entonces yo escuchaba mucha música no cristiana porque me gustaba escuchar cómo componía bien la música. Y empecé a escuchaba cualquier cosa. Eso, sin darme cuenta, al pasar el tiempo, empezó a hacer algo, empezó a tapar mis oídos, empezó a poner vendas. Entonces yo de golpe iba a la adoración me parecía aburrida, no terminaba más, quería escuchar a Dios y de golpe me di cuenta que no era tan fuerte su voz como era en otro momento. Pero ¿sabes qué es lo peligroso del mundo y de este sistema que vos hablás, Ever, que estás trayendo de la mezcla, de hacerme al mundo, que es tan sutil que no te das cuenta enseguida? No. Te das cuenta cuando ya mirás para atrás y decís, ¡ah! Todo lo que perdí de Dios, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Dónde estoy? Me salí de la santidad. Entonces, realmente es muy peligroso esto de la mezcla y de aceptar estas cosas culturales porque primero son muy sutiles y te van vendando, van tapando tus oídos, van tapando tus ojos. Entonces llegó un punto que yo miré para atrás y dije, Dios mío, por misericordia del Espíritu Santo que quiso venir a darme convicción, porque realmente solo así me pude dar cuenta, me confrontó y me di cuenta que yo me había secado espiritualmente. Secado. Directamente. Wow. O sea, no había vida de Dios en mí, ni yo estaba en Dios. Bueno, en realidad la pregunta la hizo Jimeno y dijo, bueno, ¿cómo sé que me estoy apartando del Señor? Es decir, que otra de las formas para darnos cuenta de que estamos mezclados o de que hay mezcla en nuestra vida, como dijo Jimeno, número 1, porque miramos a Dios muy de lejos. Y número 2, porque hay tolerancia en nuestra vida. ¿Qué es tolerar? Y tolerar es soportar o dejar que entre a mi vida cosas del mundo por las cuales yo no fui creada. Elementos externos a mí. ¿Y por qué digo externos? Retomo lo que dijimos al principio. Nosotros fuimos engendrados afuera del mundo. Entonces, si yo estoy en el mundo y empiezo a dejar que eso entre a mí, es decir,
lo que decías, canciones. Me contaba Jimé, sí. Empezar a escuchar música que no me edifica, digamos. Exacto, por ejemplo, novelas o incluso algunas películas que realmente, o sea, fueron engendradas acá. Entonces, si yo soy engendrada desde la eternidad y de repente me empieza a parecer cada vez más normal y empiezo a dejarlo entrar a mi vida porque el entorno hace que eso, entre comillas, parezca normal, ahí ya yo me estoy mezclando, porque imaginémonos que somos un vaso, ¿no? Y en ese vaso nosotros vinimos con un agua, no sé, vamos a poner un agua cristalina, y de repente me empiezan a caer algunas gotitas de agua, vamos a ponerle púrpura. Y bueno, me cayó una gotita, pero bueno, es más el líquido blanco que hay, el líquido cristalino, y no se termina de poner de color púrpura el agua, pero es una sola gotita, así que la tolero, y de repente otra gotita, y de repente miro para adentro de mi vaso y ya no soy de color cristal, como era Sos púrpura. Desde que vine, soy púrpura. Wow, justamente se engancha mucho con lo que decía Jime, que me termino secando, ¿no? Es otro claro ejemplo. ¿Qué es? Lo llevo a algo más práctico para que nos demos cuenta qué es la tolerancia. Por ejemplo, estoy viendo una película que dice que es para mayores de 16 años y tengo a mi hijo que tiene 8, que va a ver acción, violencia, escenas, etcétera, etcétera, lo que se te ocurra. Ya el tolerar te lo está advirtiendo, el tolerar, pero solamente son unos disparos, es de guerra, es de sangre. ¿Sabe lo que hace la tolerancia? Empieza a cauterizar nuestra conciencia. Al cauterizar nuestra conciencia, nos hace tolerable a cualquier tipo de nivel de pecado. Yo, por ejemplo, hace un par de años atrás, cuando entraba a un trabajo nuevo, he cambiado muchas veces de trabajo, pero cuando ingresaba a un trabajo nuevo, me añadían a grupos de compañeros de trabajo. ¿Y saben para qué era ese grupo? Para pasar solamente pornografía. Lamentablemente, mi nivel de tolerancia era muy bajo. Yo lo recibía, total no lo veo, hasta que un día casi mi hijo ve un video que no era agradable. Entonces que dije, listo, yo le pongo un fin a esto. Y a partir de ese momento dije, Señor, yo no quiero tolerar más este tema. Y a cada lugar que yo iba, no me agrego a ningún grupo. ¿Por qué? Porque no me sirve lo que van a edificar. No me sirve. O sea, mi celular es de uso familiar. Lo agarra mi hijo, mi nena, cualquiera. Y yo no quiero que ese tipo de cosas no la vean. Primero, porque a mí no me gustan. Segundo, porque me hace mal a mí y le hace mal a mi familia. Exacto, y eso que estás diciendo también tiene que ver con esto del rechazo, del sentirse rechazado. Y obviamente el rechazo no es un tema en el que vamos a entrar ahora, pero la palabra dice que el mundo nos va a aborrecer. Entonces, un parámetro de que sabemos que estamos apartados del mundo es que el mundo nos aborrece. Wow. Y una vez, Jime, tú me comentaste esto, no sé si te acuerdas, pero hace como 4 años, en una conversación me dijiste, Keren, o sea, no esperes que la gente de tu trabajo te ame, porque no va a suceder. Tal cual. Y lo dice su palabra, y lo dijo Yeshua. Entonces... fue duro, pero bueno. Fue duro, pero bueno, es la realidad. y él nos lo advirtió. Entonces, a mí me pasó algo similar en un grupo que no era de ese estilo, pero era un grupo para apoyo de las marchas feministas. Y yo no me salí porque no quería ser pesada. No quería... O tajante, o decir no. Claro, no quería como que digan, y esta otra vez. Yo dije, total, yo no voy a la marcha. Y después, eliminaron el grupo, o yo me salí, porque pasó como un año, y luego me volvieron a agregar al grupo. Y ahí dije, Señor, es obvio que yo no voy a ir a la marcha, pero sabes que si tengo que marcar un límite lo voy a hacer, y si me van a aborrecer, pues lo harán, porque yo no soy de este mundo y ellos no tienen en su genética nada de mi genética y por lo tanto me van a aborrecer, pero es más el amor que tengo por Dios, y volvemos a lo del corazón y conocer al corazón de Dios, tal cual, que no me importa poner límites con tal de no ponerle límites a Él, porque si yo dejo entrar al mundo en mi corazón, estoy poniéndole límites al Señor porque Él se va apartando de mí. Entonces, ¿de quién quiero estar apartada? ¿Del mundo o de Dios? Exactamente. Jime. Sí, algo que me venía recién con respecto a esto, Keren, es que qué tremendo, ¿no? Porque lo que mencionábamos al principio, por ahí vos ahora me podés decir, bueno, chicas, pero si nos apartamos de todo, nos alejamos de todo, no participamos de nada, ¿cuándo vamos a alcanzar al mundo? ¿Cómo alcanzamos al mundo? De vuelta. El mundo va a buscar a la luz cuando lo necesite. Cuando se vea en sus momentos más oscuros, te van a buscar a vos. Es que de hecho sucede así. El ser humano, hasta que no está en una situación crítica, no se acuerda de Dios.
O sea, seamos realistas, aún nosotros mismos como cristianos, si no estamos en un lugar de opresión, si no estamos siendo, no estamos en una crisis interna de creencia o de fe o del que fuese, no tenemos, si tenemos un problema de salud, nos acordamos de que sí, podemos orar en fe y de pronto se nos activa la fe. Hasta que no estamos en un problema crítico, nuestra fe se ve que no es activada. Y ese no es el objetivo de esto. Al contrario, nuestra fe siempre tiene que estar activada. Nuestra fe, nuestra relación con el Padre siempre tiene que estar alimentada. Y cuando eso sucede, hay una retroalimentación. El Padre me da y yo le doy al Padre. Y eso es lo que en nosotros empieza a crecer. Y automáticamente no andamos diciendo yo soy santo. No. Estamos caminando en santidad, pero sin darnos cuenta de que estamos andando en santidad. ¿Por qué? Porque ya nuestro amor hace que nos apartemos solo para Él. Justamente lo que compartía Keren. Es cierto, tiene que ver, ustedes mencionaban recién, no tiene que ver con alejarse del trabajo, alejarse de la sociedad, que es una secta, pero sí tiene que haber una marca, tiene que haber una línea, se va a marcar una diferencia. Algo que me gustó mucho, no recuerdo ya quién me contó, como un ejemplo, pero a mí me quedó, es tan práctico y sencillo. Fíjense en esto nada más, no es dejar de ir a trabajar ni nada, pero a veces pasa en la hora del almuerzo del trabajo que todos se juntan a conversar, a charlar, por ahí se hacen grupitos, empiezan a hablar, y es lo más común de la cultura del mundo, que es el chismerío, ¿no? Entonces hablamos de la compañera, ay sí, está embarazada, ay sí, pero ¿viste de quién? Es cultura, para ellos ni siquiera está mal, o sea, hay gente que sí, hay gente que es íntegra, que es justa y que eso está mal, y hay gente que no, que ni lo registra como algo malo. Ahora, si en ese grupo de, por ejemplo, 5 amigas, ¿no? Están las 4, hay 4 personas que están ahí chismeando todo. Y yo digo, chicas, no hablemos así de esta persona, no sabemos qué pasó atrás. Siguen y digo, disculpen, no voy a seguir participando en la conversación, me levanto y me voy. ¿Estoy actuando en santidad? Sí, yo no me voy a mezclar con este tipo de conversación. ¿Estoy poniendo un límite? Sí. Ahora, ustedes cuando una de esas personas tenga un problema, ¿a quién creen que va a ir a buscar? ¿A las que hablan mal y después cuentan los problemas de todas? ¿O a la persona que dicen, esta chica es confiable? Ella no se va a enganchar a hablar de mí, puedo confiar en ella, ella fue diferente, ella actuó diferente cuando tal quedó embarazada, conmigo puede llegar a actuar diferente también. Sí, también hay un trasfondo espiritual cuando uno se aparta de la murmuración. ¿Y cuál es ese trasfondo espiritual? Cuando te voy a llevar algo práctico, si lo querés más práctico todavía, el murmurar, ¿qué trae? Destrucción. ¿Y qué más trae? Separación. Se empieza a generar una rebeldía. Y hay una división. ¿Sí? También, ¿qué otra cosa trae el tolerar? La tolerancia. Cuando empezamos a tolerar, ay, pero es un poquito nada más, no le va a hacer nada. El tolerar, además de que nos cauteriza la mente, empieza a traer una rebeldía. Un límite, una situación límite para que nos demos cuenta cuando ya nuestros oídos están tapados y nuestros ojos están vendados, es que nos levantamos en rebeldía ante la primer prédica que el pastor nos confronta con hermanos, es tiempo de, y nos ajusta un poco los cordones. Con la luz. Cuando viene una prédica que trae luz a nuestras vidas y en nosotros se levanta una sensación de rebeldía, ay, justo, claro, ¿no? ¿Pero por qué? Y empiezan a salir esos argumentos. Quiere decir que estamos contaminados. Parte de nuestra vida, en alguna parte de nuestro espíritu, de nuestra alma, no está siendo apartada para el Señor. O estamos comiendo o estamos tolerando cosas que nos taponan nuestros oídos y vendan nuestros ojos. Tal cual. Y un tercer punto que me viene en este momento de cómo identificar, ¿no? Cuando, digamos, todos nosotros terminemos de escuchar este podcast, ¿cómo puedo identificar que que tengo mezcla en mí? Un tercer punto diría que es que el mundo me reconoce. Wow. ¿Y qué digo con esto? Bueno, como dice Jime, estamos todos sentados en una mesa, ¿no? Y empiezan a hablar determinados temas. Bueno, en un momento pongo un límite. Y en otro momento vuelvo y pongo otro límite. Y en otro momento pongo otro límite. Pero si yo nunca puse límites, entonces ellos van a reconocer que conmigo pueden hablar de ese tipo de temas. Ellos van a el mundo puede reconocerme, que me puede invitar a
determinados eventos, como puede ser una fiesta, como puede ser una discoteca o boliche, como dicen en Argentina. Tal cual. Me empiezan a reconocer. Entonces, si el mundo te reconoce y se siente que eres parte de él y que te puedes llevar bien con él y que está todo bien si estás, y que es lo más porque sos muy simpático, entonces ahí yo diría que nos podamos chequear a ver si hay algo de mezcla en nuestras vidas. Sí, tal cual. Algo que recuerdo ahora, una cosita que me viene, que me parece muy, muy interesante, fue que cuando Pedro lo negó 3 veces, y no me voy a basar en lo que Pedro hizo, sino me voy a basar en lo que la gente de su entorno hacía. O sea, a Pedro lo reconocieron por su hablar. Si ustedes prestan atención, habla como uno de ellos, dice. ¿Se dieron cuenta? Wow. Habla como uno de ellos. ¿Y quién es? ¿Por qué habla? ¿Uno como quién? Como los que están cercanos a Yeshua. ¿Y qué hizo Pedro para que el mundo no se diera cuenta de que él estaba con Yeshua, sino que para que lo reconozcan entre su grupo? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Lo negó. Y maldijo. Qué tremendo. Usó su palabra, usó el código de voz de ellos para que el mundo lo reconozca como parte. Qué tremendo que muchas veces no nos damos cuenta, pero nos complementamos a ese lenguaje del mundo. Entre una cosita y otra, con tal de ser parte, para que no me sienta excluido del grupo, decimos hasta malas palabras. Conscientemente lo hacemos, ¿eh? No es que hoy se me escapó, hoy no lo pensé. No, lo digo para sentirme parte. Y eso también es apartarse, ¿no? Eso también es apartarse. Sí, totalmente. Es como ese deseo de sentirnos parte del mundo, pero es un deseo que se contradice con el deseo de Dios, ¿no? Que justamente nos envió y nos engendró antes de la fundación del mundo. Así que un tema muy tremendo para pesarse y para... También es muy práctico, ¿no? Como no queda solo en lo que estamos hablando, sino que es como que yo siento que aún yo misma voy a empezar a reconocer, bueno, cuándo estoy dejando entrar cosas en mi vida, cuándo estoy tolerando cosas en mi vida. Algo que estoy aprendiendo mientras vamos haciendo los podcasts es que cada palabra o cada cosa que decimos en los podcasts, después cuando yo la vuelvo a escuchar es como que me auto-chequeo, me auto-peso por una manera de decir, ¿no? Si en el podcast anterior digo, sí, no, mi lenguaje tiene que cambiar, mi manera de hablar tiene que cambiar, y aún no cambié, eso que dije en lo anterior, a mí me juega como en contra, porque yo estoy predicando algo que tengo que vivir. Y esto que estamos soltando acá, y esto que vos estás escuchando ahora, déjame decirte que va a bendecir tanto tu vida, pero también te marca un límite. O sea, después delante del Padre no tenés excusa para decir, ay Señor, no sabía que tenía que apartarme, no sabía que tenía que andar en santidad. Una vez que escuchaste esto, es como que no tenés vuelta atrás. Y eso está bueno porque te va a ayudar a crecer. Queremos ayudarte a crecer y juntos estamos creciendo en esto. Exactamente. Y otra cosa que también nos va a hacer... nos va a producir el vivir en santidad, es que nos da más autoridad. Y es necesaria la autoridad en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque justamente con autoridad y con poder es que podemos cumplir el propósito para el cual fuimos enviados. Entonces, si yo pierdo autoridad en mi vida, claramente en mi trabajo no voy a ser un lugar de influencia porque ese ambiente me ganó. Pero si yo tengo autoridad por mi nivel de santidad, entonces mi luz aumenta y disipa las tinieblas. Soy luz en medio de las tinieblas. Exactamente. Una cosa, por ejemplo, que se me viene hablando de un pasaje bíblico, ¿no? Que lo usamos muchas veces para hablar de la economía, pero en este caso es que habla Juan, en 3 de Juan 1:2. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad, cómo la vivimos en la verdad, ¿no? No tengo mayor gozo que dice Juan, oír que mis hijos andan en la verdad. Esto es lo que el Padre desea y pretende de nosotros las 24 horas, los 7 días de las semanas. Este gozo de que andamos en la verdad, ¿sí? Andar en la verdad es
ser apartados en Él, ser apartados para Él. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo y muy práctico para que andes en verdad. Por ejemplo, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Tremendo, ¿cierto? Es muy sencillo y muy práctico. Hoy tú le diste a tu hermano, dijiste a tu hermano, mira hermano, mañana martes voy a ir a ayudarte a pintar. Mañana martes tenés que ir a ayudar a pintar. No puedes decir, hoy son las 5 y quedé en ir a pintarle al hermano. Pero le voy a decir que me surgió otro compromiso para quedarme en casa, porque no tengo ganas. Eso está hablando justamente todo lo contrario, andar en verdad. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué sucede? Perdemos autoridad, algo que mencionaba Keren. Al perder autoridad, perdemos nivel de luz. Nuestra luz va en aumento hasta que el día es perfecto, dice sus palabras. O sea, ni siquiera lo estamos diciendo nosotros, lo dice la palabra. Nuestra luz tiene que ir en aumento, no en todo lo contrario, no decreciendo, sino en aumento. Con ejemplos muy sencillos. Y ese pasaje que acabas de traer es clave porque ahí dice justamente, deseo que seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. Es decir, que lo que primero prospera es el alma y luego se manifiesta en el resto. Entonces, qué importante es poder también definir lo que es la palabra prosperidad. Y ahí en ese pasaje, la palabra prosperidad significa tener todo lo necesario para alcanzar el propósito. Exactamente. Entonces, si yo estoy sano y yo soy santo, tengo un nivel de santidad, por ende un nivel de luz, entonces yo tengo todo lo necesario para que todo lo que yo haga prospere, es decir, llegue a su propósito. Se me viene algo muy práctico también para decir es que tu próximo trabajo, que cuando vos decidas irte de tu trabajo, sea por un trabajo mejor, sea por un emprendimiento que el Padre te da. ¿Por qué? Porque tu alma ha prosperado. Que te vayas, como decimos a veces, por la puerta ancha y no por la puerta de atrás, ¿no? Que esas cosas tan prácticas y tan sencillas de hacerlas, muchas veces hacemos del evangelio tan místico que no es así. El evangelio del Padre, el evangelio que nosotros conocemos y que estamos viviendo y que queremos seguir creciendo y vivir, es de lo que vivo o de lo que hablo, es lo que vivo. No puedo dar o hablar algo que no tengo. Y eso se gana apartándose. Voy más o menos como para ir redondeando y terminando esto. Me gustaría que podamos dar pequeños, o no, ni siquiera dar, sino que el Padre nos baje en este momento palabras que nos ayuden a darnos cuenta de qué vendas tenemos o de qué ceras se nos han acumulado en nuestros oídos que no podemos oír con claridad. No, cera digo porque cuando un corazón está embotado es porque nuestro oído está tapado. No estamos escuchando la voz del Padre. Y al no escuchar, nuestros ojos son vendados. Y al tener venda en nuestros ojos no podemos ver a dónde estamos o hacia dónde vamos. Arrancamos con este tema de apartarnos para el Padre porque en este tiempo en el que estamos es crucial. Es crucial. Hemos escuchado por todos lados que son los últimos tiempos. Y uno en este tiempo de que decir que son los últimos tiempos del Señor y qué sé yo, no somos conscientes de que en las pequeñas cosas no estamos siendo sabios o teniendo la sensibilidad para poder decir, no, de esto prefiero apartarme porque no edifica, no, al Señor no le agrada. Y pequeños ejemplos o pequeñas palabras que, como dijiste recién, para poder seguir como indagando en esto al terminar este podcast, es pesar nuestro corazón. Más allá de las acciones que lleguemos a hacer, es pesar nuestro corazón. Bueno, ¿por qué tolero determinadas cosas? ¿Por qué me gustan determinadas cosas? ¿Hay algún sentimiento mío que me lleve a desear ser parte de un grupo, escuchar una música? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? Claro, ¿por qué? ¿Por qué hago lo que hago? También. ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué me junto con quien me junto? Un montón de cosas. ¿Por qué sigo a quienes sigo en Instagram? Todo eso habla del mundo. Entonces, que el Señor realmente, como dijiste, no solo ahora, sino aún después de terminar este podcast, pueda estarnos mostrando en qué áreas nosotros estamos abriéndole la puerta.
por ignorancia. O siendo tolerantes. El tolerar creo que es un gran tema para trabajar ya desde ahora mismo, ¿no? El tolerar, el ver cosas que no agradan al Padre o el ver cosas que a mí no me están edificando. Algo que se me venía también para compartirte y que nos ayuda y a mí me ayuda personalmente es que a medida que más tiempo paso con el Señor, más comunión tengo con Él, mi amor hacia Él hace que yo me aparte de las cosas. Solo mi espíritu, el Espíritu Santo me empieza a marcar las cosas que a Él no le agradan y yo por amor a Él, porque quiero agradarle a Él, porque quiero seguirle a Él, porque quiero seguir creciendo en Él y aumentando mi nivel de luz, pero no porque yo quiera tener más luz, sino porque mi amor hacia Él va creciendo, hace que automáticamente nos vayamos apartando. Es lo que justamente algo que mencionamos anteriormente, ¿no? Sin querer o en el momento menos pensado estamos andando en santidad, pero por amor al Padre, por amor a Él, por amor a querer hacer todo lo que a Él le agrada. Tal cual, Ever, y me venía algo recién, ¿no? Un pensamiento. No se trata, de vuelta decimos, no se trata de marcar los sí y los no. Entonces, va más allá de marcar los sí y los no. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es no ser santo? Esto es pecado, esto no es pecado. Tolero, no ¿qué tolero, qué no tolero, ¿no? Es lo que vos decís, esto de va más profundo, es un amor y es el querer habitar en él. Y muy fuerte, creo que nos va a ayudar mucho el hecho de poder entender que la santidad tiene que ver con una posición. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene que ver tanto con qué hago, qué no hago, sino dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿A dónde pertenezco? Y si yo pertenezco al lugar santo, todo lo que hay a mi alrededor es santo. Y es más allá de que si trabajo, no, pero yo trabajo, no trabajo en la iglesia, yo trabajo afuera, todo lo que me rodea. Sí, pero ¿sabes qué es lo hermoso? Que la vida de Dios crea una atmósfera alrededor tuyo. Habitas en una atmósfera de santidad. Entonces, ¿cómo puedo identificar qué sí, qué no, qué tolero, qué no tolero? Voy a empezar mi atmósfera, mi luz, lo que yo genero de la vida de Dios, mi cercanía con el Padre, simplemente va a rechazar lo que no es. No te preocupes por buscar la línea qué es correcto, qué no es correcto. Vas a empezar a rechazarlo. Así es. Cuando la luz aumenta, vos empezás a rechazar lo que no es. Y eso es lo hermoso. Nadie te va... Fíjense en que la palabra dice algo. Que en los postreros tiempos ya la ley no será externa, sino que estará grabada en nuestros corazones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay algo en mí interno que habla más fuerte que una ley externa. No voy a buscar, por ejemplo, hay mucha gente que a mí me manda mensajitos y me dice, Jime, ¿cómo ves este vestido? ¿Me puedo poner este vestido? Es muy cortito, a ver, déjame, ¿qué le voy a decir? A ver, tomá los centímetros desde la rodilla, contame cuántos centímetros quedan. Yo me acuerdo que en una época en el discipulado trabajaba mucho con esta respuesta. Si me estás escribiendo para preguntarme, es porque ya algo te molestó. Ya es la ley del corazón que está efectuando algo en esa persona. ¿Está bien que haga esto o no está bien que haga esto? Si vos ya tenés que ir a preguntarle a alguien externamente, es que esa ley interna no está funcionando. Y no es para condenarte, para que te sientas mal. Hay que hacerla arrancar. ¿Y cómo la hago arrancar? Pasá tiempos con el Señor. Porque entonces la vida de Dios va a hacer que esa ley empiece a resplandecer en tu corazón. Y simplemente hay cosas que por ahí antes ni hubieses preguntado. Ya si te estás preguntando esas cosas, es bueno. Te estás preguntando cosas que antes por ahí no te hubieses preguntado. ¿Esto agradaría a Dios o no agradaría a Dios? ¿Es correcto o no es correcto que haga esto? Esas son preguntas claves, no porque es pecado o no es pecado. Hay algo en mí que empieza a rechazar, que le empieza a molestar lo que no pertenece a este lugar de santidad, lo que no pertenece a mi atmósfera. Ya no me siento cómoda en este lugar, ¿no? Por ahí te empieza a pasar que vas a los mismos lugares que fuiste toda la vida y de golpe, ay, ya no me siento tan cómoda como antes. Pertenezco a otro lugar. De eso se trata la santidad. Pertenezco a alguien, pertenezco a algo. Y eso marca la diferencia. Justamente, ¿cómo se llama nuestro podcast? Conectados al Reino. Pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Pertenecemos al reino de nuestro amado Padre, al reino donde descendió Yeshua y volvió. Y justamente tenemos que
funcionar y accionar conforme a lo que Él nos dejó, ¿no? A ser discípulos. A ser discípulos. No nos llamó a ser ovejas, nos llamó a ser discípulos. Sí, y me quedo con esto, ¿no? Uniendo lo de oveja y lo que dijo Jime recién. Démosle importancia a esos impulsos del espíritu, ¿no? Que son justamente los que nos dicen, no me siento tan bien. Y aunque no tengamos una explicación de fondo, no siempre la necesitamos la explicación. Porque justamente cuando estamos alineados a su corazón y con su ley escrita en nuestros corazones, que ese es parte del nuevo pacto, es el nuevo pacto. Entonces hay cosas con las que simplemente no necesito una explicación, sino que el sentir del corazón del Señor hace que yo me incomode y listo, me aparto. No quiero hacer algo que a su corazón no le agrada. Entonces, muy bueno esto que con lo que estamos cerrando, Ever, porque justamente dijiste que somos ovejas y todas las ovejas oyen su voz, dice su palabra en Juan 10. Entonces, oímos su voz, somos un espíritu con Él y podemos sentir esos pequeños impulsos que a veces nos dicen, no te subas a ese colectivo, no entres en tal lugar, no compres en tal tienda de ropa. ¿Y por qué si no tiene nada de malo? Listo, no importa, no tienes que saber siempre la explicación de fondo. Al Señor no le agrada y está bien, porque yo soy santa y yo vivo en un reino que no es de este mundo. Así que si esta ropa no se condice con este reino, listo, Señor, habrá otro lugar y así será. Exactamente. Qué hermoso tiempo, la verdad que da este tema para hacerlo en un segundo capítulo, pero me gustaría ir como... Lo vamos a poner en pausa, por así decirlo, porque sé que lo vamos a volver a tocar. Y me gustaría cerrar en este tiempo con una oración. Jimé, ¿nos puedes guiar en una oración donde el Señor te marque y nos ayude a poder tener un discernimiento espiritual mayor de las cosas? Amén, amén. Sí, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Y en este momento siento de soltar una voz que viene desde Sión llamando a los hijos, llamando a los hijos a venir a la cima de este monte Sión, a resplandecer. Y hay un poder de atracción hacia la luz que es interna nuestra. Somos atraídos por la luz. Somos atraídos por la luz. Y suelto esta voz que dice, ven a la luz. Vengan todas tus áreas, vengan todo lo que sos a esta luz. Amén. Llamamos a los hijos a venir a la luz y a hacer luz. Sé la luz y resplandece. Sé la luz y resplandece. Hazte ver, no te escondas. Llamamos a la luz. Amén. Amén. Bueno, gracias por escucharnos, gracias chicas por haber participado en esta convocatoria del Padre. Es un hermoso tema y creo que se viene dentro de poco. Vamos a tener que seguir desarrollándolo porque quedó mucho para hablar. Gracias, Keren, gracias, Ximena, por tu participación. Gracias, Ever, por invitarnos a este lindo programa. La verdad es que fue un tiempo muy ameno y qué hermosa la participación principal del Espíritu Santo, como a medida que íbamos hablando nos iba revelando cosas y ya en nuestras caras era como, wow, sí, es cierto, qué hermoso. Gracias. Así es. Muchas gracias por invitarnos. Por supuesto que una parte B, me quedo pendiente ahí a la invitación para seguir compartiendo. Muy disfrutable realmente. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por dejarnos entrar en tus oídos y poder edificar tu vida, edificar tu casa. Gracias por este tiempo, gracias por escucharnos y seguirnos. Como ya sabes, seguinos en nuestro canal de Conectados al Reino en Spotify, pones seguir y te van a aparecer los podcasts anteriores y los nuevos que vamos a ir subiendo en Spotify o en los otros canales de reproducción. Gracias y bendiciones. Hasta la próxima.